Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por un día más de vida. Y el día de hoy los invito a comenzar una serie de devocionales basados en el libro de Daniel. Dios es mi juez. Este libro fue escrito en el tiempo en que los judíos estaban siendo oprimidos y perseguidos por pueblos paganos. Y se divide en dos partes. En primer lugar, tenemos la historia acerca de Daniel y sus tres amigos, que estaban viviendo en Babilonia, prisioneros por el rey Nabucodonosor, donde en medio de muchas provocaciones, ellos se mantuvieron firmes en su fe a Dios y obedientes a sus leyes. La segunda parte habla acerca de las visiones de Daniel, acerca de varios imperios que aparecen y desaparecen, dejando en claro que los perseguidores serán derrotados y que la victoria sería del pueblo de Dios. A lo largo de este libro, podemos ver cómo el Señor es el Rey de Reyes y su voluntad será cumplida. No hay ningún poder humano que pueda prevalecer contra Él. Como nos dice el Salmo 103:19, Jehová estableció en el cielo su trono y su reino domina sobre todos. Jehová es el Rey de Reyes. Y luego de esta pequeña introducción, los invito a leer Daniel capítulo 1 versículos del 1 al 8. Nos dice, se titula Daniel y sus compañeros en Babilonia y comienza el versículo 1 diciendo, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, que tendría unos 15 o entre 15 y 18 años, cuyo nombre significa Dios es mi juez. Ananías, que significa Jehová es bondadoso. Misael, que significa ¿quién es así como Dios es? Y Esaías, que significa Jehová es mi ayuda. El versículo 7 nos dice, a esto el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, que significa Bel, el dios principal de los babilónicos, y Sasar, que significa protege su vida. A Cedrac, dedicado a Aco, el dios de la luna. Mesac, quien es así como Aco es. Abed-Negó, siervo de Nebo. Estos son los nombres que le puso el eunuco a Daniel y sus amigos. Y en el versículo 8 nos continúa diciendo, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Está aquí con la lectura de la palabra de Dios. Y en esta historia comienza en el año 605 a.C. con el rey Nabucodonosor, que había sido coronado rey de Babilonia por la muerte de su padre. Este llegó a Jerusalén y la sitió y la conquistó. Y Nabucodonosor tomó como trofeo de guerra utensilios del templo y lo puso en el templo de su Dios, quizás como expresión de gratitud y testimonio de su paridad en relación con el Dios de Israel. De alguna forma él le dejaba así como hacía entender que su Dios estaba sobre el Dios de Israel. También llevó cautivo a algunos muchachos de la nobleza de Israel. Y como nos dice el versículo 4, eran desde el punto de vista físico
sin defectos y bien preparados intelectualmente. Ellos serían prisioneros VIP, ya que se les enseñaría la lengua y la ciencia de los caldeos, y disfrutarían la comida y el vino del rey. Esta dieta que les fue impuesta presentaría un gran problema para estos jóvenes judíos, ya que eran temerosos de Dios, y esa comida era ofrecida a ídolos antes que llegara a la mesa. Era preparada con animales que consideraban inmundos, y la carne no era desangrada. En el versículo 7 también vemos que se les cambió el nombre, con la intención de que olvidaran su linaje y su nación, mostrando autoridad sobre ellos. Lo que el rey veía como un privilegio, para estos muchachos era inaceptable. Por tanto, Daniel resolvió en su corazón no contaminarse. Así como Moisés, Daniel escogió antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales del pecado. Prefirió agradar a Dios antes que a los hombres. Ellos estaban solos, sin la posibilidad de pedir un consejo, así que esta decisión demuestra una madurez espiritual en ellos. Por otro lado, esta decisión también ponía en riesgo su vida, ya que nadie puede desafiar una orden del rey y pensar que seguiría viviendo, por lo que Daniel pidió al jefe de los eunucos, aún estando decidido y con certeza y de acuerdo con sus principios, buscó su objetivo por medio de la suavidad, sin la necesidad de pelear o discutir. Y así como Babilonia no era el hogar de Daniel ni de sus amigos, tampoco este mundo lo es para cada uno de nosotros. Nos dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora la pregunta es, ¿estamos viviendo como ciudadanos del cielo? ¿O estamos permitiendo que las costumbres y hábitos de este mundo manchen nuestra vida? Así como Daniel, tomemos la decisión de vivir una vida de santidad para ser usados por Dios. Hasta aquí el devocional de hoy, hermanos. Espero que tengan un bendecido día.